¿Qué tal, amigos? Buen día. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Continuamos con nuestro video número 20 de esta serie. Para este video platicaremos sobre una clase, un constructor y un objeto. Vamos a definir cada uno de estos componentes importantes que vamos a estar utilizando constantemente en Java. Antes de continuar, si ustedes recuerdan, en nuestro primer video tutorial platicamos sobre, o más bien aprendimos cómo crear una clase. Para ello comentamos que era necesario tener un modificador de acceso, la palabra reservada class y el nombre de mi clase. También vimos un método. Hasta el momento hemos aprendido solo a utilizar el método que siempre va a utilizar la máquina virtual de Java para iniciar la ejecución de nuestro programa, el cual es el método public static void main. Es este método el que hemos visto hasta ahora. También platicamos hemos platicado sobre los 8 tipos de datos que nos ofrece Java, que son byte, short, int, long, float, double, char, y por último tenemos boolean. Habíamos comentado también que los primeros 4 los vamos a utilizar cuando estemos trabajando con números enteros, en los siguientes 2 para decimales. El char es únicamente cuando deseemos almacenar un carácter, y boolean, que solo nos permite almacenar un valor falso o verdadero. También platicamos sobre las variables. Creamos variables utilizando estos 8 tipos de datos. Mencionamos que una variable nos ayuda para almacenar un espacio en memoria. Este valor es temporal. Una vez que termina la ejecución del método, ese valor se pierde. Vimos variables locales, variables que solo se ejecutan en un solo método. Una vez que el método termina de realizar su proceso, estas variables se destruyen. Ahora, como hemos venido trabajando, solo tenemos una clase y un método. Entonces, la idea es ahora tener una clase y tener 2 métodos. El método main, que siempre utiliza la máquina virtual de Java, y un método adicional. Pero para hacer eso necesitamos ver o conocer qué es un objeto. ¿Qué es un objeto? ¿Qué es un constructor? Hasta el momento, pues ya sabemos lo que es una clase, pero vamos nuevamente a definir lo que es una clase. Una clase, como ustedes recuerdan, que lo habíamos mencionado ya en videos pasados, es una plantilla que define un objeto en particular, el cual tiene propiedades, que son los atributos, y comportamientos que van a ser los métodos. Los métodos son esos comportamientos que van a realizar un proceso.
Y un objeto vendría siendo una unidad que tiene propiedades, conocidas también como, en programación las conocemos como atributos, y comportamientos que serían los métodos. Entonces, un constructor se definiría como un método especial que no tiene valor de retorno y es el que se encarga de inicializar los objetos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo en mi diagrama una clase. La clase de entrada es la base principal para nosotros poder crear nuestros programas. Si no tenemos una clase, no podemos crear ningún programa, ni incluso de los programas que hemos venido haciendo, no sería posible correrlos si no tenemos primero una clase. Una clase como es la base de todo programa. Por ejemplo, para hacer una construcción, para hacer una casa, necesitamos cimientos. Si no tenemos esos cimientos, no podemos continuar con la construcción de la casa. Es lo mismo sucede con la clase. Recuerden que nosotros en cada uno de estos programas que hemos venido realizando son muy básicos, pero siempre hacemos esto. Siempre tenemos esto. Siempre tenemos nuestro public class y nombre clase. Nombre clase. Abrimos y cerramos llaves. Entonces, dentro de esta clase es en donde nosotros montamos nuestro método main. Si nosotros no tenemos nuestra clase, definitivamente no podemos colocar ningún método. Nos marcaría un error nuestro ID. Entonces, por eso es importante tener una clase. Ahora bien, aquí tenemos la clase persona. Una clase se refiere a todas las personas. Todas las personas, en general, representarían la clase. Y un objeto solo se refiere a personas en particular. Por ejemplo, aquí yo mencioné 3 en este diagrama. Tenemos a Juan, tenemos a Roel y tenemos a José. Cada una de estas personas representa un objeto. ¿Pero por qué? Porque tienen, en este caso, propiedades y los comportamientos pues van a ser iguales. Todas las personas duermen, todas las personas comen, todas las personas se levantan. Entonces, los comportamientos son iguales. Sin embargo, las propiedades son diferentes porque Juan tiene un nombre diferente a Roel y a José. Juan tiene una edad diferente a Roel y a José. Roel tiene una fecha de nacimiento diferente a la de José y a la de Juan. Entonces, así es como nosotros vamos representando los objetos. Los objetos, en realidad, para este ejemplo, especifican una sola persona con propiedades diferentes o como lo conocemos en programación, con atributos diferentes. Pero no se preocupen, ahorita es el concepto un poquito complejo, pero ya al ir haciendo ejercicios, pues vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos ya en la práctica. El constructor, bueno, el constructor dice que es un método especial el cual no tiene valor de retorno. Hasta ahorita hemos únicamente trabajado con el método main. Si ustedes recuerdan, la estructura del método main es la siguiente: public, static, void, main. Y aquí llevamos nuestro parámetro, que sería este. Voy a hacer un poquito más grande. Entonces,
Esta es la estructura del método main. Si ustedes se percatan, este sería el valor de retorno. Bueno, en este caso, el método main no tiene ningún valor de retorno, por eso se le especifica que es void. Por eso tiene esta palabrita void. Para los métodos que sí tienen otro valor de retorno, en lugar de void se les especifica otra cosa, pero poco a poco lo vamos a ir viendo para no confundirlos ahorita con esto. Y un constructor, en cambio, lo único que tiene es el modificador de acceso, que en este caso sería public, y el nombre de la clase. Pensemos que mi clase se llama, como lo habíamos mencionado hace un momento, nombre clase. Entonces, tiene una estructura similar a la de un método, pero este no tiene ningún valor de retorno. Lo que sí tiene es el mismo nombre de nuestra clase. Entonces, recordemos que este sería el valor de retorno del método y en este caso nuestro constructor no tiene ningún valor de retorno y únicamente tiene el nombre de la clase. Bueno, pero ahora, ¿cómo se crea un objeto? Bueno, para crear un objeto lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Primero, especificamos el nombre de la clase. Vamos a tomar igual como referencia el nombre de la clase que hemos estado mencionando hasta el momento, que es nombre clase. Se le especifica un nombre a este objeto. Yo, por ejemplo, le voy a poner NC. Y posteriormente se utiliza la palabra new. La palabra new es la que nos indica que es un objeto. Entonces, esta palabrita reservada de Java nos indica que es un objeto. Siempre tiene que ir en minúsculas. Y posteriormente tenemos que mencionar el nombre del constructor. Que en este caso, el nombre del constructor, como lo mencionamos, lleva el mismo nombre que la clase. Entonces, vamos a terminar de especificar qué sería nombre clase. Entonces, así quedaría nuestro objeto. Así quedaría nuestro objeto. En todos los programas que hemos venido haciendo hasta ahora, llevan un constructor por defecto. Java internamente, si nosotros no especificamos un constructor, Java internamente lo crea. Cuando pasemos a nuestro NetBeans, vamos a ver cómo esto funciona. Pero, entonces, cuando nosotros no generamos, no creamos, no especificamos ningún constructor, Java automáticamente lo crea. Y ese es el constructor que aquí estamos mencionando. Este es el constructor. Bueno, crear un objeto siempre va a ser necesario para que nosotros podamos utilizar algo de la clase que estamos haciendo referencia en nuestro objeto. Puede ser un atributo o puede ser un método. Poco a poco lo vamos a ir viendo. Pero bueno, en resumen, pues queríamos definir estos conceptos, ver un poco de teoría. Ya para el siguiente video nos vamos a nuestro IDE a hacer unos ejercicios para que ustedes vean cómo esto funciona.
Hasta aquí dejamos el video de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga mucho.